Buenas noches, buenos días, buenas tardes desde donde quiera que estén ustedes, amigos de Antena Misterios y amigos de esa sección ya clásica de protagonistas, en la que hoy tenemos a un amigo muy querido, muy especial para mí, que se llama Alejandro Bernal. Alejandro, que es periodista, muy conocido también en Colombia por su, por su participación en el programa Noche de Misterio de Caracol Radio y un gran apasionado, no solamente a unas cosas, tenemos muchas cosas en común, entre ellas los videojuegos, pero también el misterio y el mundo de la comunicación y el periodismo. Y hoy ha venido aquí a hablar con nosotros de un tema fascinante. Bienvenido, Alejandro. Mado, muchas gracias por invitarme aquí a Antena Misterios, a tu espacio. Soy realmente muy feliz, me siento afortunado de ser parte de este panel de invitados de este espacio tan maravilloso, tan prestigioso que tú has podido montar aquí en YouTube. Y como dices, con muchas cosas en común, los videojuegos, el misterio, y hoy analizando un caso realmente impresionante, para mí uno de los casos ovni más importantes de la historia. Alejandro, yo me voy a quedar aquí pequeñita en un rincón porque hoy verdaderamente tú eres el protagonista y me encanta que estés aquí porque yo sé que tú estás investigando muchísimos expedientes X del mundo de los contactos en la tercera fase, en la cuarta fase, de los ovnis, de los contactados, y que hoy precisamente nos vienes a hablar de uno de esos casos que te rompen la cabeza, uno de los que yo creo que bueno, yo particularmente, pues dentro de lo que conozco, este tipo de fenómenos, creo que tú lo has investigado, vamos, lo has analizado por la izquierda, por la derecha, en horizontal, en diagonal, en vertical, y se llama Caso Ariel. Ponnos en contexto, explícanos. ¿Qué es el caso Ariel? ¿Qué pasó? ¿Cómo es esto? Pues Mado, como muy bien señalabas, pues es una casuística que me ha apasionado desde ya hace un buen tiempo. De hecho, estoy trabajando en un libro al respecto. Y para mí el caso de Ariel, como muy bien lo denominabas, es para mí quizás uno de los casos, si no el más importante del siglo XX, pega en el palo. Por diversas razones. Primero, por la cantidad de testigos, por la calidad de investigadores que tuvieron la oportunidad de hacer las pesquisas en campo. Como bien lo sabrás tú, Mado, como investigadora, no hay nada como investigar este tipo de casos en territorio, con los testigos, analizando las fuentes, yendo directamente al lugar donde ocurrieron los hechos. Y el caso Ariel de Ruwa, Zimbabue, literalmente aglutina todos estos aspectos, una calidad, una cantidad y una información realmente impresionante. Para contextualizar a los espectadores de Antena Misterios, tenemos que irnos a septiembre de 1994, aproximadamente a la segunda semana del mes de septiembre de ese año. Y es que resulta, amado y queridos espectadores, que se habían presentado una serie de avistamientos ovni, avistamientos de extrañas luces en Zimbabue, precisamente en aquella segunda semana de septiembre del 94. Las autoridades habían recibido una cantidad importante de llamadas de lugareños quienes habían visto extrañas luces deambulando por los cielos de Zimbabue, luces inexplicables. Hay que tener en cuenta nuevamente que esto es un país de África, no hay mayor acceso a la tecnología, no es tan habitual ver cosas en el cielo. La gente llamaba a las autoridades comentando que se veían extrañas luces, que hacían movimientos, que aparecían y desaparecían, luces que no correspondían ni a helicópteros ni a aviones, y todo esto fue creando como el preámbulo perfecto, el caldo de cultivo para lo que terminaría ocurriendo aquel 16 de septiembre de 1994, cuando 62 niños de la escuela Ariel en Ruwa, Zimbabue. La escuela Ariel tenía algo particular, querido Amado y también espectadores, y es que la escuela Ariel era un claustro educativo que estaba enfocado en recibir a niños de, digamos, de una condición socioeconómica muy elevada en comparación con la población recurrente allá en Zimbabue. Era una escuela de élite, era la escuela a la cual iban los hijos de políticos, de diplomáticos, o sea, ese era el nivel de este claustro, y 62 de estos infantes se encontraron con lo desconocido aquel 16 de septiembre de 1994. Que además estamos hablando de niños
Estamos hablando del 98, que tú pues has comentado. Pues no es que hubiera mucho acceso a la tecnología. 94, Amado. 94, perdón. Que tampoco era que Internet hubiera pegado la gran explosión todavía. Y estamos hablando niños de todas clases y colores, de unas edades comprendidas tal vez entre los 8 y 10 años, ¿puede ser? Entre los 7 y los 14, Amado. 7 y los 14. Bueno, ¿y qué es lo que pasa ese día, ese evento que casi ya se ha quedado con el nombre de evento Ariel, que atrapó la atención internacional de investigadores de mucho prestigio como ahora vendemos? ¿Qué es lo que pasó ese día? O sea, ¿qué? Pues resulta, Amado, que a la hora del recreo, como decimos en Colombia, o a la hora del descanso, como se dice en otras partes de Hispanoamérica, habían una buena cantidad de infantes que estaban lo que en las actividades que normalmente hacen los niños a esa hora, en un momento de receso de la jornada académica. Eran niños que estudiaban en parte de la mañana. Dito una jornada que comprendía desde las 7 de la mañana hasta aproximadamente 1 o 2 de la tarde, y era la hora del recreo, aproximadamente 10 de la mañana. Los docentes se encontraban en una reunión en donde estaban todos los profesores discutiendo algunos cambios que iban a hacer con las directivas sobre el programa curricular y demás, y los niños estaban en ese momento pues disfrutando de las actividades de juegos, estaban entre ellos reunidos, cuando de repente, Amado, del firmamento, en plena luz del día, comienzan a aparecer unas extrañas luces, dos extrañas luces que eran descritas por ellos como unos objetos luminosos que irrumpieron sin hacer ningún tipo de ruido en el cielo, pero que desde luego eran muy notables a esa hora de la mañana. De acuerdo a los testigos, reitero, fueron 62 niños entre los 7 y los 14 años que apreciaron esto que les estoy comentando. Observaron que aparecieron unas extrañas luces en un punto del cielo, desaparecían y luego aparecían en otra parte, aquellas mismas luces. Esto desde luego captó la atención de estos infantes y se percataron de algo muy curioso, que estas extrañas luces estaban acercándose cada vez más a la superficie, estaban en un punto muy cercano al territorio, muy cercano al suelo, cuando de repente estas luces se materializaron, por así denominarlo, se convirtieron en objetos sólidos que fueron apreciados por estos niños. De acuerdo a ellos, de estos objetos que aterrizaron a unos 100 metros del patio de recreo del lugar donde estaban estos niños jugando, descendieron dos extraños seres que, de acuerdo a lo que apreciaron esos infantes, tenían la arquetípica característica de la raza de los grises. Dentro de las personas que han podido denominar o describir a este tipo de raza extraterrestre, sería básicamente con una cabeza en forma de huevo invertido, unos ojos almendrados muy oscuros. Y de acuerdo a estos infantes, cuando estos seres aparecieron frente a ellos a 100 metros del lugar donde estaban jugando, estos seres comenzaron a manifestarle una serie de mensajes. Decían estos niños que desde luego estos seres no hablaban, no utilizaban un sonido, no se comunicaban con la voz como lo estamos haciendo tú y yo en este momento, sino que esta comunicación y estos mensajes se habría estado realizando desde un punto de vista mental, un mensaje telepático que comenzaron a recibir estos niños, un mensaje en donde estos seres instaban a estos infantes a cuidar la naturaleza. Les decían que el mundo, nuestro planeta, estaba siendo depredado por nuestra especie, que realmente estaban ocurriendo situaciones y características que realmente estaban haciendo que nuestro mundo entrara en un punto de no regreso, en este caso, debacle del ecosistema. Es decir, que estábamos generando tal cantidad de contaminación que si nuestra especie seguía por ese ritmo, nuestro planeta no iba a poder seguir sosteniendo la vida tal y como la conocemos en las próximas décadas. Imagínate un mensaje tan profundo para niños entre 7 y 14 años. Tras unos minutos de esta interacción, estos seres decidieron regresar a esos artefactos que para esos infantes fueron también descritos como el arquetípico ovni, un objeto en forma de plato. Estos
seres ingresaron a estos artefactos, estos de inmediato comenzaron a elevarse lentamente hacia el cielo hasta que definitivamente se perdieron en el firmamento. Imagínense unos 62 niños observando esto hacia las 10 de la mañana de ese 16 de septiembre del 94. Lo cierto es que lo más singular sobre todo esto que les estoy contando, Amado, es que cuando los niños regresaron de este receso escolar, de este descanso, todos comenzaron a hablar sobre esto en clase. Tan así que a los profesores les llamó la atención que cuando fueron a reanudar la jornada académica, imagínense, niños de diversos grados, de diversas edades, de los 7 a los 14 años, todos estaban hablando de lo mismo. Tan así que varios de los docentes llegaron a pensar que se trataba quizás de una broma elaborada, quizás de algo que habían fraguado los infantes como una pilatuna para los docentes. Cuando terminó la jornada académica, varios de estos profesores se reunieron entre sí y comentaban entre ellos que les parecía muy extraño que los niños de diversos cursos estuvieran hablando precisamente de lo mismo, de cómo unas extrañas luces se habían materializado frente a ellos, de cómo estas luces se habían convertido en estos extraños objetos en forma de platillo y de ella habían salido estos seres con estas características muy extrañas. Ellos inicialmente pensaron que quizás se trataba, reitero, de una broma, de algo que simplemente se trataba de una pilatuna que habían creado estos niños. No obstante, comenzaron a darle otra connotación a este tipo de testimonios y a esto que hablaban los infantes, cuando con el paso de los días seguían hablando de lo mismo, hablaban con mucho convencimiento y los docentes dijeron: un momento, esto es muy extraño, es muy raro que niños de edades tan diferentes, de cursos tan distintos, que no tienen contacto entre sí, hablen prácticamente, sostengan la misma versión. Esto hay que investigarlo. Reitero, en ese momento los docentes estaban reunidos en una reunión académica con las directivas, ajustando unas cosas del plan curricular de la institución. Ninguno pudo ver este avistamiento, pero era muy extraño que todos los niños hablaran al unísono de estas extrañas luces, de estos platillos y de estos seres que les habían dado estos mensajes, Mado. Alejandro, me llama la atención hasta donde has contado que a esto todavía le queda, esto es solo el iceberg de la historia. Me llama la atención, primero, esto es algo que ven los niños en el recreo, los profesores no están presentes, son los niños los que lo ven. Son niños de varias clases, no de una clase, ni de varios grupos de la misma edad, sino de varias clases, o sea, de todos los que estaban en el recreo en ese momento, tú lo acabas de mencionar, de diversas edades, de distintos grupos, que quedan tan marcados que empiezan a hablar de eso como si estuvieran obsesionados, es decir, impactados. Y bueno, todos traemos a la mente casos, apariciones marianas, los niños de Garabandal, las niñas de Garabandal que caminaban hacia atrás, que luego acaban reconociendo que era mentira, la otra, ¿no? Que eso tal, que eso cual, que eso no sé qué. Pero aquí estamos hablando no de dos niños, como tú dices, que han decidido inventarse una historia de niños, como todos nos podíamos haber inventado una historia de niños dejados por la fantasía cuando somos pequeños, ¿no? Yo me acuerdo que una amiga y yo le dijimos a mi hermana que habíamos descubierto una cueva de brujas cuando éramos pequeñas. No, esto es todo el colegio, de todas las edades, algo muy difícil de articular, algo muy difícil de organizar entre grupos tan grandes de todas esas edades. Y ninguno hasta la fecha, porque ya han pasado unas décadas, ninguno hasta la fecha, eso es importante, ha dicho: yo me lo inventé. Exacto, Amado. Ese punto es importante porque luego de 30 años, digamos, ya en este 2024 se están cumpliendo 30 años de este suceso. Prácticamente todos han sostenido su versión respecto a lo que dices de alguien que haya dicho que se lo inventó. Salió uno de estos típicos chistositos, como decimos aquí en Colombia, en un documental de Netflix, a decir que él básicamente se había inventado lo que había ocurrido y que lo que había sucedido había sido un caso de histeria. Lo que este personaje no tuvo en cuenta y que tristemente fue ampliamente... Es decir, va a decir que se lo ha inventado, pero al
mismo tiempo dice, fue un caso de histeria, es decir, la experiencia estuvo ahí, pero fue por la histeria. Exactamente, pero lo ridículo de esta explicación, Mado, que tristemente fue muy extendida en Netflix, es que este señor, porque ya hoy en día es un señor de más de 35 años, no tuvo en cuenta que esa broma que él creó supuestamente dejó una marca en el piso. Y unas marcas en el piso que fueron atestiguados por una serie de investigadores que estuvieron en campo, porque ahora viene el post avistamiento, porque como tú dices, Mado, queda mucha tela por cortar, y lo que ocurrió y lo más sorprendente de la forma en la que continúa este caso fue después de que los docentes, desconcertados precisamente como tú decías, por niños de diferentes edades, de diferentes condiciones, hablando con mucha convicción sobre esto, dijeron, un momento, esto hay que investigarlo, esto es muy extraño, porque si es una broma demasiado elaborada y no es normal que niños de estas edades inventen algo así. Le comentan los docentes al unísono, al rector del colegio, miren, está pasándonos esto, no lo podemos explicar, no entendemos, si esto es una broma, es muy raro que los niños sostengan una broma durante tantos días o durante tanto tiempo, queremos que alguien venga a investigar. Resulta que el rector se entera de la situación y decide ponerse en contacto con una serie de periodistas de la BBC de Londres. Como tú bien lo sabrás, Mado, la BBC, uno de los medios más importantes, no solo de Europa, sino de todo el mundo. Y ellos deciden trasladar a una serie de reporteros encabezados por el fotógrafo, que es fundamental en esta historia, Gunther Hofer. Gunther Hofer fue, junto a una serie de periodistas y tres, muy claves en esta historia. La primera de ellas, Cynthia Hind. Cynthia Hind era básicamente una investigadora, una ufóloga que hacía parte de la MUFON. La MUFON, para quienes de pronto no conozcan de qué estoy hablando, es probablemente el grupo de investigación civil más importante de investigación ovni del mundo. En la MUFON hay una serie de ingenieros, científicos de todo tipo y gente que es muy rigurosa, muy quisquillosa a la hora de investigar los casos ovni, con una serie de expertos para analizar este tipo de casuísticas desde diversos puntos de vista. Cynthia Hind era la coordinadora de la MUFON para el continente africano, o sea, tenía un cargo alto dentro de esta asociación, y junto a ella un personaje fundamental a la hora de hablar de este caso, John Mack. John Mack en aquel entonces era un psiquiatra. Aimado está mostrando ese hermoso libro en pantalla, John Mack, un libro sobre abducidos, de lo que vamos a hablar más adelante. John Mack era un psicólogo de Harvard, un psiquiatra de Harvard, más específicamente era en aquel entonces, en 1994, considerado por los expertos como el mayor experto en psiquiatría infantil de todo el mundo. Un personaje muy respetado y alguien quien comenzó a interesarse en el fenómeno ovni a raíz de una serie de testimonios que había recibido en años previos a este avistamiento de personas que habían manifestado haber sido abducidas. Y a John Mack le pareció muy llamativo estudiar este fenómeno desde el punto de vista de la psiquiatría. Recuerden, en un psiquiatra, uno de los más importantes del mundo, porque, y el mismo John Mack, Mado, sostenía que no se le podía dar una simple interpretación al fenómeno de las abducciones, sino que era algo bastante complejo de explicar desde el punto de vista de la ciencia. Hay que aclarar, John Mack nunca dio una versión o nunca en este caso le atribuyó al fenómeno de los abducidos una naturaleza extraterrestre, pero sí decía que desde el punto de vista científico era algo muy extraño y muy llamativo y algo que debía ser investigado, y que estos pacientes simplemente no se podían tratar como casos de alucinación, sino que esta realidad de los abducidos escondía una particularidad, una realidad bastante extraña que merecía la pena investigar, que merecía que muchos psiquiatras y muchos expertos en el mundo analizaran este tipo de casos. Junto a John Mack iba su asistente Dominic Kalmanopoulos, quien era
prácticamente otra mujer formada en psiquiatría, otra experta, quien, reitero, era asistente de John Mack, y era una persona quien también había estado trabajando a la par con John Mack en algunos casos de abducidos. Y claro, ya te imaginarás, Mado, llegan a la escuela este equipo de periodistas de la BBC junto a Cynthia Hind, esta ufóloga, llega John Mack, Dominic Kalmanopoulos, y comienzan a investigar en campo porque realmente el caso era muy llamativo. Cuando John Mack comienza a recabar los testimonios de los niños, a preguntarles, hay que aclarar y hay que ponernos un poco también en contexto. John Mack decide entrevistarse con niños de diversas edades, entre los 7 y los 14 años, los entrevista de forma individual y les comienza a hacer una serie de preguntas. Les pide en primera instancia que le describan qué fue lo que pasó. Aparte de eso, le suministra un papel y unos colores para que dibujen, para que intenten describirle a él y dibujarle qué fue lo que apreciaron, qué fue lo que vieron aquella tarde de ese 16 de septiembre del 94. Y literalmente, Mado, la evidencia que recopila John Mack y este pool de expertos es contundente. Prácticamente todos los niños dibujaron casi que lo mismo, reitero, niños entrevistados individualmente de diversas edades, hablando frente al psiquiatra infantil más importante del mundo en aquel entonces. Casi todos los infantes dibujaban estos extraños objetos en forma de platillo, a estos seres, reitero, de forma con una cabeza de forma de huevo invertido, ojos almendrados muy oscuros. Casi todos los niños los dibujaban también de forma muy similar, este objeto habiendo aterrizado entre árboles, entre una zona cercana al patio de recreo. Cuando John Mack recopiló esa serie de testimonios, y aquí es donde el caso comienza a hacerse bastante interesante desde el punto de vista académico, él de hecho lo comenta en algunos documentales, de hecho un material que te suministré a ti, Mado. Él decía, miren, a mí no me queda duda de que estos niños vieron algo real, y de que esta vivencia es una vivencia absolutamente verídica. La forma en la que los niños me hablan, la forma en la que los niños me manifiestan, me demuestran que esto va más allá de una simple historia, esto va más allá de una simple broma, esto es una vivencia, fue algo real lo que estos niños apreciaron aquel 16 de septiembre del 94. Lo cierto es que, aparte de que tú dices, el graciosillo de turno desmiente a la vez que afirma, porque como digo, sí, dice, no, pero fue histeria colectiva, es decir, es mentira, pero sí hubo experiencia, pero fue histeria colectiva, ¿no? Sí, cuando pasan esas cosas, normalmente cuando pues lo de las hermanas Fox, que bueno, todas reconocen, lo de siempre cuando todos reconocen al final, ¿no? O cuando pasó pues años después que hablaron los hijos del famoso caso de esa fatídica Ouija, ¿no? Del caso Vallecas, ¿no? Pues, pero aquí no. Aquí uno trata de darle la explicación de que fue histeria colectiva, y el resto siguió profundamente impactado durante toda su vida. De hecho, ahí estaba John Mack. Estaba aquí repasando mis notas sobre John Mack, porque yo este libro me lo leí hasta las grapas. Yo creo que el trabajo de John Mack, mejor que tú no se puede decir, es uno de los más rigurosos del planeta, porque este hombre, que fue premio Pulitzer de la Universidad de Harvard, dice un día: señores, estoy investigando los casos de abducción porque yo he llegado aquí, muchos de niños, ¿no? Y todo eso, que pueden sospechar, bueno, pues ha sido un abuso sexual que se ha convertido en, ¿no? Que uno lo ha interpretado como me han abducido o lo que sea, ¿no? Y llega a la conclusión, después de ponerse a investigar a decenas de personas con casos, con experiencias de abducción, que no tienen ningún tipo de trastorno mental, ningún tipo de patología, y él dice, bueno, no tiene ninguna patología, no tiene ningún trastorno mental, pero la experiencia está ahí, me da igual si son ovnis o si no son ovnis, tengo que crear un protocolo de atención para tratar este estrés postraumático, porque estas personas están afectadísimas y lo pasan muy mal, ¿no? Exacto. Y es cuando él empieza a ganarse un nombre. Esta edición es de Reediciones Anómalas, un saludo a Pablo Vergel, una edición absolutamente maravillosa, que es cuando él se pone a investigar estos temas, no
no sin ganarse la sorna y la burla de sus compañeros de Harvard, en muchos casos, ¿no? Enfrentándose a muchas cosas. Y bueno, él se pone a hablar con estos niños. Me recuerda también un poquito al caso este del evento Bermúdez en Colombia, que también todos los niños dibujaron el mismo tipo de artefacto y también Exacto. les estuvieron preguntando. John Mack, tú lo has dicho, es experto en psiquiatría infantil y en tratamiento de estrés postraumático a raíz de este tipo de experiencias. Se encuentra con que los relatos son uniformes, homogéneos y ¿qué trazo, o sea, qué nivel de afectación tenían estos muchachos? O sea, estos niños, ¿de qué forma quedaron marcados? O sea, ¿cómo les afectó este suceso en ese momento y a lo largo de sus vidas, ¿no? Ya adultas. Pues Mado, como tú muy bien lo has definido, fue un evento traumático para ellos. De hecho, en una serie de filmaciones, también haciendo referencia al material que te suministré, cuando los niños están haciendo los dibujos y mostrándoselos a John Mack y hablando con ellos, cuando tú ves en la mirada, ves por un lado una mirada infantil de algo, de cuando te están contando algo que les da tanto miedo como asombro, o sea, les produce como esa sensación de que vieron algo que es muy difícil de explicar, pero que literalmente pudieron vivir en carne propia. Fue algo que los afectó profundamente, fue algo que les transformó la vida para siempre. Y mira, haciendo un poco eco de lo que estábamos hablando, que creo que un personaje fundamental a la hora de hablar de este caso es John Mack, les voy a parafrasear algo que este hombre llegó a comentar sobre su investigación de abducción y también en parte sobre esta investigación que hizo del caso Ariel en Ruwa, Zimbabue. Mack comentaba lo siguiente: mire, yo no diría al pie de la letra que lo que ocurrió fue digamos algo específico relacionado con el fenómeno extraterrestre. No podría decir que hay extraterrestres abduciendo personas en este momento, pero sí puedo comentar que hay un poderoso fenómeno convincente que no puedo explicar de ninguna otra manera y que debe seguir siendo investigado desde la psiquiatría y por expertos en la materia. O sea, imagínate un tipo manifestándose de esta manera, no solamente sobre el fenómeno de los abducidos, sino sobre este caso de Ariel en Zimbabue. Resulta que John Mack, cuando recibe toda esta evidencia, habla con los niños, comienza a hablar en medios internacionales, como tú bien decías, genera una cantidad importante de animadversión sobre su trabajo en Harvard por expertos que comienzan a decir que literalmente John Mack es un tipo que está intentando aprovechar la oportunidad para hacerse muy famoso, para hablar sobre algo que no se sostiene desde la ciencia. Reitero, estos eran los ataques que recibía John Mack. A John Mack no le hizo ningún bien dedicarse a eso. De poco lo echan de la universidad. Es que de hecho hicieron una comisión de investigación de sus propios compañeros de Harvard. Es decir, a él no le convenía. Él hacía ruido, él incomodaba. No sacó rédito académico, ni mucho menos de esto. Exacto, Amado. O sea, para entender el contexto. Y dentro de los testigos, y como tú también muy bien me lo preguntabas, ¿cuáles fueron las afectaciones? Una de las personas que más se ha destacado desde el 94 y hasta nuestros días es Emily Trim. Emily Trim era una niña que en aquel entonces tenía aproximadamente unos 10 años de edad cuando fue testigo de este fenómeno. Y Emily Trim hacía parte de esos estudiantes, de esos testigos que pudieron apreciar esos artefactos y estos extraños seres que se comunicaron con los niños de forma telepática. Esta niña era hija de unos diplomáticos canadienses que pues en ese momento estaban ubicados en Zimbabue, y pues esta niña hacía parte de la escuela Ariel, reitero, de esta escuela de élite.
Y lo que comenta esta niña, quien a propósito sale en diversos documentales, en unos de Netflix, sale de hecho también en las entrevistas que hace John Mack, una niña rubia. Si ustedes tienen la oportunidad de ver a John Mack hablando y recopilando los testimonios, en la niña rubia que aparece en el documental es Emily Trim, esta hija de diplomáticos canadienses. Y lo que ella manifiesta es que desde ese momento hasta el día de hoy, este fue un evento que cambió su vida para siempre, porque en efecto da fe de que en el instante en el que ocurrió este incidente, 16 de septiembre de 1994, ella de forma telepática en su mente comenzó a recibir una serie de mensajes, reitero, que hablaban sobre cuidado del medio ambiente, sobre que estábamos depredando el mundo. Ella describía esta voz como una voz con un acento neutral. Ella decía, miren, no puedo determinar que fuera una voz de acento norteamericano o de acento canadiense o de acento británico. Dijo, era un inglés muy neutral, pero yo lo entendía a la perfección. Lo que me decía, hablaba con un tono muy pausado, muy calmado, pero sí recuerdo que escuchaba en mi cabeza que esta voz me decía que teníamos que cuidar nuestro planeta, que teníamos que ser conscientes del daño que le estábamos causando. Y Emily Trim, de hecho, amado y queridos espectadores, decía algo en una entrevista. Es una mujer que, reitero, se ha hecho muy famosa por esto y también por una serie de dibujos que ella al día de hoy, no solamente en su momento le hizo a John Mack, sino que hasta el día de hoy realiza. Es una mujer que luego se dedicó a las artes, a la pintura, a la escultura, y realizó una serie de pinturas y dibujos relacionados no solo con este caso, sino con algo que ella sigue sosteniendo al día de hoy, y es una serie de mensajes que seguiría recibiendo por parte de esos seres, lo que sea que esconda esta inteligencia detrás de este fenómeno. Dice ella que sigue recibiendo estos mensajes y que parte de eso que ella recibe mentalmente lo plasma en esos dibujos y en esas pinturas que son a propósito bastante llamativas. Decía, amado, Emily Trim, que cuando ella recibía ese mensaje y cuando ella estaba en ese momento en la escuela, se percató que no era un hecho aislado, que cuando ella estaba escuchando eso en su cabeza y volteaba a mirar a su alrededor, muchos niños estaban escuchando lo mismo en sus propias cabezas, y que todos, de alguna manera u otra, no podían dejar de tener la atención precisamente sobre ese fenómeno. Imagínense lo complejo que es mantener la atención en niños entre los 7 y los 14 años. Ya esto de por sí es complejísimo. Se los digo para las personas que son pedagogos, que son educadores, que es muy difícil sostener la atención en niños de estas edades, porque son niños que muchas veces tienen la atención muy dispersa, algunos tienen trastornos de atención. Imagínense, y ella decía, cuando yo estaba recibiendo esos mensajes, miraba a mi alrededor y todos los niños no podían dejar de mirar a otro punto, estaban mirando a esos seres estaban hablando con nosotros, y esto literalmente no solamente me cambió la vida a mí, decía Emily Trim, sino nos cambió la vida a todos. Alejandro, estas personas, bueno, acabas de mencionar aquí a Emily Trim, estamos proyectando imágenes sobre todo lo que estamos comentando, los dibujos, las personas, los protagonistas de toda esta historia. Estamos ahora mismo viviendo con Alejandro ese momento, lo que pasó, cómo impactó esto en sus vidas. Hicieron grupos de apoyo, entre ellos siguen hablando. ¿Qué ha pasado, no? Porque yo me imagino que esto, cuando te pasa, te sientes muy solo, ¿no? Pero cuando te pasa además con más gente, sientes que las únicas personas con las que puedes hablar de eso son aquellos que también estaban ahí, ¿no? Pues Mado, tú lo has definido perfectamente. Mira, esto fue un evento tan traumático que les cambió tanto la vida a ellos, que ellos literalmente a partir de ese momento no solamente comenzaron a hablar y a divulgar sobre lo que pasó, sino que muchos de ellos comenzaron a cargar el estigma. Tú, como buena investigadora de estos temas, lo sabrás, que cuando una persona atestigua lo insólito, atestigua un fenómeno de estas características, muchos de ellos lo que hacen es evitar
hablar de este tipo de cosas para que no los tomen como locos, para que literalmente no tengan el dedo inquisidor de la sociedad sobre ellos, de tratarlos como personas que quizás están absolutamente desequilibradas. Así que, como tú muy bien lo manifestabas, comienzan a hacer una serie de grupos de apoyo. De hecho, todo esto se puede evidenciar en un documental que les recomiendo que se llama Ariel Phenomenon, que fue publicado en el año 2022, que literalmente lo que hace es reconstruir lo que pasó en aquel 16 de septiembre del 94, y en donde tienen como protagonista a esta testigo de la cual les estoy hablando, Emily Trim, esta chica de origen canadiense. Resulta que le piden a Emily Trim que regrese a su escuela Ariel, prácticamente en ese entonces eran 28 años después del incidente, que vuelva a hablar con los profesores, que vuelva a estar en el lugar de los hechos, imagínense 28 años después, y que también vuelva a hablar con sus compañeros, que vuelva a compartir con ellos y a intentar reconstruir lo que había pasado en septiembre del 94 allá en la escuela Ariel. Y lo que demuestra este documental, reitero, el Ariel Phenomenon, es que realmente hasta el día de hoy muchas de estas personas siguen afectadas. De hecho, el documental es muy bonito, Amado, porque les piden nuevamente a ellos que dibujen, que vuelvan a dibujar qué fue lo que vieron, que intenten representar, y ellos dibujan prácticamente lo mismo que dibujaron 28 años antes, estos extraños artefactos, estos seres con estas características tan arquetípicas, y todos manteniendo y sosteniendo al unísono que en efecto lo que ellos vivieron fue algo real, que lo que ellos vivieron fue un evento que marcó sus vidas para siempre. De hecho, uno de los testigos, ya también un hombre ya adulto, en ese entonces, en 2022, cuando fue grabado el documental, decía: miren, yo estoy cansado de que me traten como loco. A mí mucha gente me trató de una manera en que yo literalmente era una persona que no estaba en mis cabales, y es un estigma muy duro de llevar durante prácticamente 3 décadas, que todo el mundo te señale, que nadie te tome en serio, porque aquí es donde hay un tema muy importante y un tema muy humano, Amado, y tú, reitero, como investigadora lo has vivido. Hay personas que están cansadas de estar señaladas, están cansadas de hablar, de comentar un suceso que les cambió la vida, y de que nadie les crea, de que todo el mundo piense que es algo fabricado por su mente. Y esta persona decía: miren, y vino a la escuela un tipo como John Mack, un tipo tan importante, hay huellas, y de hecho, a propósito, que es también material del que te suministré y que me imagino que aparecerá aquí en postproducción, Gunther Hofer, Mado, que es este fotógrafo de la BBC, quien fue en campo, quien acompañó a John Mack, a Dominic Amanopoulos, quien acompañó a Cynthia Hind, esta investigadora de la MUFON. Este hombre sacó una serie de fotografías de instantáneas de las marcas que dejó en el suelo esos artefactos, porque eran un par de artefactos, sobre cómo la hierba, porque hay que tener en cuenta el contexto, esto ocurrió en África en el 94, la hierba no estaba rota, la hierba estaba doblada. Había una serie de particularidades en el terreno, particularidades que fueron atestiguadas por este fotógrafo. Es decir, hay marcas físicas sobre lo que ocurrió. De hecho, Gunther Hofer suministró este material en un artículo que fue publicado por el Daily Mail de Inglaterra hace unos años, y se evidencia que no solamente lo que estos niños vieron fue un suceso que se queda en un plano telepático, porque estamos hablando que lo que los niños recibieron fue telepático, sino que hubo marcas, algo en el suelo, algo que realmente es muy anómalo. Y lo que decía de hecho Gunther Hofer al respecto es: miren, yo lo único que sé es que John Mack era un tipo que tras entrevistarse con los niños estaba muy sorprendido. Él decía: miren,
lo que estos niños están hablando es algo que yo hasta el momento en mis años de investigación yo no había visto ni había experimentado. Hay mucha veracidad en lo que ellos me cuentan, o al menos mucha veracidad desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico en la forma en la que ellos hablan de un evento, de un suceso que los transformó profundamente. Y lo único que yo sé es que yo saqué esas fotos del lugar donde los niños me señalaron, y sí, aquí hay algo muy extraño. Esta hierba está doblada, es como si algo de mucho peso hubiese estado ahí, y luego sencillamente, decía Günther Hofer, no hay marcas de neumáticos, porque pues hay que tener en cuenta, era África, no iba a aterrizar un helicóptero, y si un carro hubiese pasado sobre esa zona hubiera habido marcas de neumáticos si hubiesen visto esas huellas. Dicen, solo sé que hubo algo muy pesado que aterrizó en ese punto, y no veo huellas de desplazamiento, no veo huellas de que ese artefacto o lo que sea se haya desplazado a otro punto, simplemente aterrizó ahí. Y es muy extraño porque es el punto en el que comentan estos niños, y literalmente, Amado, es por eso que este caso es tan potente, es por eso que este caso ha desconcertado a muchos expertos e investigadores, y te lo comentaba a modo de petit comité por interno, Amado, que es un caso que a mí me ha obsesionado. Si yo tuviera la posibilidad de investigarlo, económica de investigarlo, me encantaría ir a esta zona en Zimbabue, a hablar con los docentes, a hablar con las personas que quedan hoy en día, porque para mí, reitero, es uno de los incidentes ovni más importantes del siglo XX. Y estoy segura de que en algún momento lo harás, o lo haremos, amigo mío, haremos ese trabajo de campo. Fíjate, personas, Alejandro, personas que repito, como decía John Mack en su investigación, ¿no? Aquí ¿por qué estamos aquí hablando de abducidos y hablando de este documental en vez de invitarles a ustedes a ir a ver el documental? Porque aquí es donde estamos haciendo el análisis, ¿no? Y es donde estamos también mostrando todos estos materiales y haciendo un dossier exhaustivo del tema. Personas que no tienen ningún trastorno psicológico, personas que lo único que tienen es que en cualquier caso quedan profundamente marcadas por un evento como este tipo o por una experiencia de este tipo, y el estigma social de ser señalados como personas que no están bien de la cabeza cuando realmente no tienen ningún otro problema, no tienen ningún trastorno, no tienen nada, o sea, absolutamente. Y claro, yo, Alejandro, una de las cuestiones que siempre salen en estas conversaciones, cuando tú y yo hablamos, cuando nos enfrentamos a este tipo de cosas, es, vamos a ver, primero de todo, siempre nos remiten a otros casos, ¿no? Porque claro, es un caso aislado, pero son como pequeñas islas que uno encuentra en muchos lugares, ¿no? Y dices, bueno, sí, y segundo, ¿no? La pregunta que todos nos hacemos. ¿Por qué tienen esa forma? O sea, este fenómeno que podría ser un fenómeno de conciencia global, ¿no? Como decía Miguel Pedrero, compañero mío de La Rosa de los Vientos de Onda Cero, que también estará muy pronto aquí con nosotros, el origen del fenómeno ovni y otras anomalías y su vinculación con la existencia de la vida después de la vida, ¿no? Porque son experiencias que a veces son similares a las experiencias cercanas a la muerte, y los mensajes de conciencia global. Tú estás hablando aquí de unos mensajes de conciencia global, el mensaje que se les dio también a veces en apariciones marianas, otro tipo de fenómenos al final, experiencias que tienen que ver con cuidar del planeta, con sostenibilidad, con esos valores que está defendiendo en realidad la Agenda 2030, ¿no? Es decir, Sí, Dios sí. mío, que estamos tirando el planeta al tacho de la basura, que lo estamos destruyendo, que no sé qué, que no sé cuántos, porque siempre son mensajes relacionados con eso, ¿no? Con el cuidado del planeta, este planeta que es un milagro al final, ¿no? Con el amor, con el medio ambiente. Esto es muy común, no es la primera vez que nos encontramos, ya desde décadas atrás, es decir, mucho antes de la invención, que algunos dicen, ¿no?, de la Agenda 2030. Estamos hablando del año 94. Exacto. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué esta forma de presentación o de difundir estos mensajes? ¿Qué impacto en realidad pueden tener estos mensajes en ese grupo de 63 personas? ¿Realmente ha impactado en algo? No sé. Cuando tú te pones a pensar en esto, Alejandro, ¿a dónde llegas? Porque yo me vuelvo un poco loca.
Pues Mado, yo creo que estamos llegando al punto que ha hecho que muchos de los que investigamos estos casos nos rompamos la cabeza durante décadas porque, como tú muy bien lo manifestabas, este tipo de mensajes de cuidado del medio ambiente, que a propósito yo los vengo escuchando en personas que han sido testigos de encuentros del tercer tipo, han sido documentados desde la década de los 70. O sea, esto desde luego no es nada nuevo, como tú muy bien lo manifestabas. Una de las experiencias cercanas a la muerte más famosas también del mundo de Mellen Thomas en Estados Unidos de los años 70 también, con una narrativa de cuidado del planeta, de medioambientalista. Exacto. No sé, y fíjate que aquí estamos hablando un poco en lo que comentabas de Miguel Pedrero, un saludo para él, que es un estupendo investigador. No sé si de pronto, después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y lo que ocurrió en la Guerra Fría, porque también para contextualizar a la gente que sea más joven y que nos esté viendo, Mado, a ver, el mundo no siempre fue lo que tenemos hoy en día, hiperglobalizado, hiperconectado, donde somos una aldea global con internet y donde todo lo tenemos al instante, sino el mundo, sin ir muy lejos, hasta hace antes de 30 años, por así denominarlo, Mado, incluso 40 años, por poner una fecha un poco más plausible, era un mundo muy diferente, era un mundo dividido en dos bloques, era un mundo en continua tensión política, militar e ideológica, era un mundo que estaba caracterizado en aquel entonces por el capitalismo a ultranza representado por los Estados Unidos, otro modelo y otra visión de mundo que era el comunismo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la otra era URSS, y un mundo en donde literalmente, y Mado lo sabrá porque somos contemporáneos, un mundo en donde nosotros crecimos con la amenaza de que un tipo en cualquier momento iba a oprimir un botón rojo y que en cualquier momento el mundo se iba a ir al carajo a través de una guerra nuclear. Y esa fue una tensión con la que vivimos personas durante los 70, los 80. Ahora, cuando cayó el muro... Había anuncios en caso de ataque nuclear, de lo que tenías que hacer y cosas así, ¿no? Exacto, Mado, y es más, y era un tema que veías en la cultura popular, la veías en películas, la veías en cómics, o sea, era algo latente, algo que percibías, que quizás es una amenaza que hasta hace pocos años se ha vuelto a retomar debido a ciertos conflictos que ocurren en el mundo, pero era una tensión que vivíamos y que teníamos. Entonces, mi hipótesis sobre la pregunta que me haces es, yo siento que a partir de los 70 en adelante, y debido a esa tensión, y a que también creo que a nivel de los medios de comunicación nos hemos hecho más conscientes del deterioro del medio ambiente, porque a propósito estos son mensajes que antes no eran muy conocidos o no eran muy difundidos. Entonces yo siento que a nivel colectivo y a nivel mundial, después de los 70, nos hemos hecho muy conscientes de que nuestro planeta no va a ser eterno, de que los recursos tienen caducidad y de que tenemos que hacer algún esfuerzo colectivo como especie para intentar evitar llegar a un punto de no retorno. Ahora, esto se ha manifestado de diversas maneras, como tú muy bien lo decías, está SM de Mellen Thomas Benedict, que es súper importante dentro de este tipo de investigaciones y que tenía un mensaje así, una gran cantidad de casuística de contactados, de personas que vivieron contactos del tercer tipo en el fenómeno OVNI, que también hablaban de esto. Fíjense de lo que estamos hablando, un caso del 94, o sea, casi 20 años después, pero que seguía sosteniendo este mensaje. Y Mado, algo muy llamativo, y esto también lo investigó un amigo en común nuestro, Juan Jesús Vallejo, cuando él investigó el caso de los humanoides de Guasimal. Voy a dar un breve contexto para quienes no sepan de qué estoy hablando. Guasimal, una vereda que queda en el Valle del Cauca, aquí en Colombia. Mado, tú que vives en Colombia y que has vivido, sabes que las veredas en Colombia se caracterizan por algo, y son zonas muy rurales, muy apartadas de pueblos o cascos urbanos, zonas a las cuales acceder no es fácil, porque incluso... Una trocha, o que diríamos en España un camino de cabras. Exacto, un camino de cabras, no hay carreteras, literalmente son horas andando por medio de trochas o caminos de cabra, maravillosa expresión, hasta llegar de una vereda a otra. O sea, no es fácil desplazamiento. Imagínense una vereda perdida en el Valle del Cauca, una vereda llamada Guasimal, en donde
desde el diciembre del año 2012 hasta, entiendo, los últimos avistamientos ocurrieron, si no me falla la memoria, entre 2018 y 2019, los lugareños de este pueblo apartado apreciaban a unos seres extraños vestidos como con una especie de traje enterizo negro, lo que ustedes en España llamarían un mono completo, negro, con una especie de luz hacia el vientre, una luz roja, seres que fueron vistos por muchas personas en esta vereda Guasimar y que realizaban movimientos imposibles, que comenzaban a dar saltos que incluso podían atravesar casas o fincas completas. Imagínate apreciar esto, personas de un pueblo apartado que hacían saltos, que hacían movimientos extraños con una apariencia muy particular de prácticamente 2 metros de alto. Y en los testimonios que alcanzó a recabar Juan Jesús Vallejo está el de una persona que incluso pudo comunicarse con uno de estos seres le manifestó que quería agua, imagínate, que quería agua, como si tuviera sed o algo así, y en una oportunidad, en una de estas comunicaciones que tuvieron los lugareños con estos extraños seres, uno de estos seres le manifestó a una de estas personas que venían por la semilla, que estaban interesados en la semilla. Y esto me retrotrae también en cierto modo a lo que estamos hablando del caso Ariel y de otros casos arquetípicos de cuidado del medio ambiente. ¿Por qué estos seres o esta inteligencia detrás de este fenómeno? Porque creo que ahora hablar del fenómeno ovni se ha hecho muy complejo debido a las revelaciones ovni del Pentágono, a todo este pandemonio informático que se ha desatado desde diciembre del 2017, de un artículo publicado por The New York Times que hablaba sobre un presupuesto de $22 millones que otorgaba el gobierno de los Estados Unidos a una oficina que se conocía como la ATIF, o una oficina que se encargaba de la investigación de amenazas aeroespaciales avanzadas, es decir, que investigaba ovnis o que investigó ovnis desde el 2017 hasta el 2012, y a partir de ese momento, Amado, se creó lo que algunos expertos denominan la era ovni postmoderna, es decir, todo lo que tenemos hoy en día, investigaciones oficiales, videos desclasificados por el Pentágono, etcétera, etcétera. Y esto enmarcado con estos casos que estamos hablando, Amado, y fíjate, es como si esta inteligencia detrás del fenómeno, que aquí con Mado y este servidor y el mismo John Mack lo decía, no estamos hablando de que sean precisamente seres extraterrestres. Hoy en día incluso se habla de seres transdimensionales, o quizás como un estudio de Harvard. Fíjate, nuevamente todos los puentes conducen a Harvard. Uno de los estudios más interesantes que se han publicado al respecto, Mado, en los últimos meses fue un informe de científicos de Harvard que hablaban sobre cuál sería la naturaleza de esta inteligencia, de estos seres detrás de este fenómeno. Y se hablaba literalmente, Mado, de una serie de seres que podrían tener diversas características, reitero, o transdimensionales, o quizás una civilización que haya podido estar conviviendo con nosotros y que quizás a través de una línea evolutiva diferente se ha desarrollado o en el subsuelo o debajo del mar con una tecnología súper exótica. Sé que esto parece un concepto de ciencia ficción, pero reitero, no me lo inventé yo, es un estudio y un análisis de expertos de Harvard que están hablando sobre esto. Entonces, hablar de la inteligencia detrás del fenómeno ovnis hoy en día algo muy complejo. No se puede circunscribir únicamente a un fenómeno que venga de otras partes del universo, sino que puede ser algo que incluso puede estar conviviendo con nosotros desde hace millones de años. Y fíjate que el mensaje es el mismo: cuiden al mundo. El mundo no va a ser eterno, y si seguimos comportándonos como nos hemos estado comportando hasta el momento, el mundo no nos va a sostener para siempre. Tenemos una sociedad y somos una especie muy depredadora, y obviamente el mundo no va a poder soportar esa forma de consumo que tenemos. Entonces, no sé, Mado, para redondear todo esto que estoy hablando, si desde los 70 hasta nuestros días ha habido una especie de chip colectivo a nivel mundial que nos ha dicho: oigan, ojo con esta forma que tenemos de vivir, ojo con esta forma que tenemos de consumir, porque todo lo que hay en el mundo es finito. El mundo no va a ser eterno y ustedes tampoco lo van a hacer, o más bien nosotros no lo vamos a hacer como especie.
Bueno, es que ahí has dado la clave, ¿no? Es que el fenómeno del consumismo, porque sí ha habido experiencias anteriores, ¿no? Que antes pues achacábamos a apariciones marianas y anteriormente a otras cosas, ¿no? Ahora es que en la actualidad llamamos experiencias del tercer tipo, encuentros en la tercera fase o algo así. Pero sí que es verdad, Alejandro, que el fenómeno del consumismo es muy reciente, es desde hace unas pocas décadas, que sí que viene a coincidir un poco este tipo de mensajes con las preocupaciones incipientes que nos llevaron al agujero en la capa de ozono, que hoy me he despertado con una buena noticia, ¿no? Que es que por fin se está casi cerrado ese agujero de la capa de ozono. Es decir, nosotros los seres humanos ocasionamos ese daño a la capa de ozono. Eso es una cosa gravísima, ¿no? Y nosotros, con conciencia, pues no emitiendo aerosoles, ¿no? Evitando ese tipo de... hemos conseguido prácticamente cerrar ese agujero en la capa de ozono, pero pues no hemos sobresalido tanto en otros aspectos que han desembocado en un agravamiento del cambio climático, pues con todos los gases que emitimos a la atmósfera, en fin, ¿no? Y nunca ha llegado el ser humano como en estas últimas décadas, repito, a ese nivel de consumismo, de obsolescencia, de que te compras un móvil o una impresora y sabes que se va a morir, se va a estropear a la fotocopia número 10.000, ¿vale? Porque está programada para que cuando llegue a ese número de operaciones se rompa, es decir, podría seguir funcionando, pero la programan para que se rompa, para que te compres otra. Y al hecho de que te compres un móvil nuevo todos los años, y al hecho de que, bueno, eso se fabrica con unos minerales en el Congo, que es el coltán, que han ocasionado ya 5 millones de personas muertas en el Congo a causa de los minerales de sangre, ¿no? De esas guerras por el control de las zonas, esas guerrillas por el control de las zonas mineras, de esos materiales tan preciados con los que se hacen nuestros móviles y otras desgracias. Que eso que está pasando en el Congo, atención, es lo más grave que ha pasado en el planeta desde la Segunda Guerra Mundial, que 5 millones de muertos, ningún conflicto bélico hasta la fecha, salvo la Segunda Guerra Mundial, ha ocasionado ya tantas víctimas. Sin embargo, de eso nadie habla, ¿no? Se hablan de otras cosas, se hablan de otras guerras, pero de esa nadie. Porque es África y a nadie le interesa, amado. A nadie le interesa, que es lo triste, ¿no? A nadie le interesa saber tampoco que esas montañas de ropa que nosotros tiramos todos los días, o de desperdicios o de desechas, también van a África, muchos países de África o en países en vías de desarrollo, donde les contaminan sus aguas, sus mares, ¿vale? Que los tenemos de vertedero también, ¿no? Yo creo que este gran teatro ovni, que hoy en día ya ni se llama ovni, estos se estudian los fenómenos WAP, tú ya lo has dicho, ha cambiado la cosa muchísimo. Que a veces casi parece que juega con nosotros por esa forma que tiene de presentarse. Yo creo que es casi que una proyección de nosotros mismos. O sea, somos nosotros asomándonos a nuestra conciencia global, ¿no? A esa información que de alguna manera está ahí, ¿no? Está ahí, ¿no? Y es como que yo realmente pienso que es como un mensaje de nosotros mismos para nosotros mismos, de alguna forma, ¿no? Que en cierta medida estamos conectados, sí, a una especie de, llámalo sabiduría, llámalo conciencia global, como defiende Miguel Pedrero, llámalo como quieras, ¿no? Y que sí, es precisamente en estas últimas décadas cuando el mensaje tiene que ser ese, porque es precisamente en las últimas décadas cuando el consumismo exacerbado, la industrialización, ¿no? La polución, la insostenibilidad se ha convertido en un problema, ¿no? Porque realmente, pues ya desde los últimos planes de cooperación internacional nos hemos dado cuenta que el Producto Interior Bruto o que el desarrollo económico de un país, que esa prosperidad no va pareja a una justicia social, ni a una prosperidad social, ni a mejores condiciones económicas para los habitantes de ese país, ¿no? Sino que tiene que ir pareja a una sostenibilidad, a una justicia social, a una igualdad, a un manejo cuidadoso de los recursos y a una serie de historias, ¿no? Mado, es que, perdóname por interrumpirte, es que sobre lo que tú estás comentando, que me parece una disertación maravillosa lo que nos acabas de compartir, yo quiero hacer eco de dos personas fundamentales hoy en día dentro de la investigación OVNI o la investigación UAP, porque es hoy en día la sigla que han determinado los norteamericanos para investigar el fenómeno.
Y esos dos personajes son, por un lado, James Lacatski. Para contextualizar a los espectadores, James Lacatski fue el jefe del AATIP, fue el funcionario dentro del Pentágono quien junto a Luis Elizondo manejaban esta oficina de investigación OVNI desde el año 2007 hasta el año 2012, reitero, con un presupuesto de $22 millones al año. Y James Lacatski decía hace algunos meses en la prensa internacional que él lo único que puede decir al respecto de este fenómeno es que es un fenómeno que produce afectaciones físicas. Fíjense de lo que estamos hablando. Este avistamiento, este incidente de Zimbabue dejó una huella física que fue atestiguada por Gunther Hofer, este fotógrafo de la BBC. Dice Lacatski que aparte de dejar secuelas físicas y bueno, personas que han fallecido también luego de incidentes ovnis. Cierto, el expediente Bermúdez. Exacto, el incidente de Arsenio Bermúdez aquí en Colombia. Dice Lacatski que también es un fenómeno que manipula psicológicamente y que afecta profundamente la psiquis de las personas que atestiguan eso. Y Lacatski se hacía eco a una serie de militares norteamericanos quienes, tras estar observando pilotos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, militares en campo, quienes han sido testigos de este extraño fenómeno, que es algo que parece que te manipula, que mueve cierto tipo de tuercas en tu mente, que hace que literalmente sea un fenómeno muy difícil de determinar, muy difícil de analizar, pero que tiene un alto grado de manipulación. A la par de James Lacatski, el otro personaje del cual quiero hacer eco es Harold Puthoff. Harold Puthoff es un hombre vinculado a la Universidad de Stanford, un hombre quien desde hace décadas ha estado investigando no solo este fenómeno, sino quien en los 70 junto con la CIA estuvo realizando una serie de experimentos, algo que se conoció como el proyecto Stargate, donde la CIA y el gobierno de los Estados Unidos aglutinaron a una serie de personas con capacidades extraordinarias en la telepatía, con capacidades fuera de lo normal. Y Harold Puthoff, quien fue uno de los científicos que en aquel entonces encabezó esa iniciativa de la CIA y al día de hoy está involucrado en este tipo de investigaciones relacionadas con el fenómeno OVNI o UAP, como lo denominan hoy en día, dice que en realidad de lo que estamos hablando es sobre los límites de la realidad. El fenómeno OVNI en sí lo que nos habla es de que quizás hay personas que tienen la capacidad de conectarse con otro plano de la realidad y que es otro plano quizás en el cual podemos acceder a otro tipo de inteligencia o a un tipo de conciencia colectiva que nos conecta con todo esto de lo que estamos hablando, Mao. Y Alejandro, y parece que no hemos aprendido nada. O sea, mensajes, advertencias, mensajes, pero ¿estamos aprendiendo algo? ¿No estamos aprendiendo nada? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Tiene valor únicamente para las personas que tienen la experiencia o pretende llegar más allá? Porque si pretende llegar más allá, yo realmente pienso que no hemos aprendido nada. O sea, lo digo con profunda tristeza. Yo sí sueño con un mundo de carros, de coches eléctricos, sin ruido, sin polución. Bueno, tú que vives en Bogotá, yo ahora mismo estoy en España, pero vivo mucho tiempo también en Bogotá, ¿no? Con una ciudad de 10 millones de habitantes, con un montón de coches. Una vez estuve viviendo incluso frente a una avenida que es que me enfermé del ruido. O sea, eso era irritabilidad, o sea, el tráfico, el ruido, cuando vas paseando por el centro de una gran ciudad como Madrid o no, ya que zonas de bajas emisiones y tal, el silencio. Esos carros eléctricos que de vez en cuando pasa alguno y no oyes nada, ¿no? O sea, esa tranquilidad, esa no dependencia de los combustibles fósiles, pero ¿quién puede estar en contra de eso, no? Aparte de ¿quién puede estar en contra de cuidar tu planeta? De crear modelos de producción sostenibles,
de que tengamos aire puro limpio, de que no respiremos un planeta contaminado, que millones de personas mueren al año por culpa de la contaminación y también por el ruido, que el ruido mata, ¿vale? Exacto. Que millones de personas mueren al año por este tema, por no decir el daño que provoca y los grados que esto aporta a nuestro planeta y cómo calentamos el planeta y qué consecuencias tiene eso, ¿no? Entonces, ¿quién puede estar en contra de eso? ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué, no? O sea, tú dices, ¿pero por qué alguien piensa que nos vamos a inventar un cambio climático, ¿no? Cosas así, ¿no? Pues es quemado. Y no hemos aprendido nada. O sea, por un lado, totalmente de acuerdo contigo, no hemos aprendido nada. Claro. Tristemente nosotros como especie, y lo digo como colombiano que somos expertos en eso, nosotros aprendemos a los golpes y muchas veces valoramos las cosas como cuando ya literalmente tenemos el problema encima o muchas veces cuando el problema es irreversible. Tristemente hay que decirlo, es un tema de condición humana y lamentablemente estamos muy abocados a eso. Yo, respecto a lo que decías, veo con mucha tristeza, porque de hecho hablábamos contigo antes de arrancar este dossier, que yo me he topado con personas que cada vez que uno intenta explicar algún fenómeno, como por ejemplo la Dana que pasó en tu país, u otro tipo de fenómenos que desde el punto de vista científico está demostrado que hay una incidencia de algo que se conoce como el cambio climático, pues ahora resulta que cualquier persona que utilice esas palabras es alguien que está afiliado a la Agenda 2030 y a un complot por lavarnos el cerebro y desindustrializar al mundo. A ver, fuera de temas, es algo real, es algo que todos hemos vivido, que puede estar mediado por una serie de ciclos que pasan. Yo no descarto esa posibilidad, pero de que hay una injerencia de nosotros como especie en ese fenómeno, para mí es algo evidente también. Es decir, no nos podemos quitar la responsabilidad y simplemente decir, no, es que lo que está pasando es simplemente por un cambio de era, porque yo creo que hay parte de eso, pero tenemos también una responsabilidad muy importante en lo que está pasando a nivel de este tipo de cambios, de la depredación del medio ambiente. Y antes de que alguien en los comentarios diga, eso es Agenda 2030, se volvieron woke y eso que es ahora la otra arma con lo que atacan a cualquier persona que habla de esto, porque ahora resulta que hay dos polos y si no eres A, eres B. Ahora todo es así y no hay nada de intermedio y vivimos en un mundo así y lamentablemente vivimos en un mundo así, pero creo, Amado, que tristemente no hemos aprendido. Lamentablemente creo que no vamos a aprender hasta que no lleguemos a un punto de no retorno. Lo digo a modo de reflexión, como alguien que tiene familiares y sobrinos de una edad más joven que podrían ser mis hijos. Yo lo único que espero es que ojalá en unos 20 o 30 años no sea lo suficientemente tarde como para que no tengamos un punto de no retorno. Espero que las medidas que se están tomando hoy en día y que ojalá se sigan manteniendo y que mantengan personas en el futuro sean ojalá medidas y determinaciones que nos permitan tener un mundo más estable. A ver, es el mundo de todos, es un mundo para todos, y más allá de que en las próximas décadas vamos a comenzar a explorar el espacio, es algo también evidente, créanme que no hay mejor lugar adaptado para la vida humana como lo es actualmente que el planeta Tierra. No hay ningún otro lugar mejor adaptado para nosotros. O sea, antes que conquistar Marte, o sea, por favor salvemos nuestro planeta. O sea, exacto. Es que es lo más lógico, o sea, es que es de lógica. Mira, yo soy de la Comunidad Valenciana, como tú bien sabes, ahora mismo estoy en Alicante. El día de la Dana yo tenía que estar en Valencia, gracias a Dios no cogí ese tren. Me habría quedado atrapada y quién sabe qué me habría pasado. Uy, no, madre. Pero no es la primera vez que yo vivo una Dana en mi tierra, porque aquí, que las llamamos gotas frías, son muy habituales. Entonces, yo me recuerdo que en la universidad tuvimos también una gorda que levantó todo el paseo marítimo del Postiguet, o sea, lo destrozó literal, porque el agua cuando baja con fuerza, eso es una barbaridad, y inundó toda la universidad, bueno, en fin. Que esto es normal aquí los otoños. Sin embargo, te puedo decir que esta es la peor Dana de toda la historia que he visto en mi vida. Y los que hayan visto las imágenes se habrán dado cuenta que eso prácticamente es el diluvio universal.
he visto mucha desinformación estos días sobre lo que es una dana. Futbolistas, ¿no?, que han dicho en redes sociales, esto lo han creado, que las danas la habían creado los mismos que se han inventado el cambio climático, que atacan la familia, la religión. Me imagino que se refieren a la religión cristiana, que atacan la familia. Me imagino que se refieren al movimiento woke, que lo perciben como un ataque a la familia, que creo que no es eso, ¿no? Y que se inventan las vacunas mortíferas y un montón de cosas. Hay una desconfianza frente a las instituciones científicas hoy en día bastante brutal, y yo creo que ese es el problema de todo. Pero una dana, desde el punto de vista científico, se produce en el Mediterráneo por unas cuestiones clarísimas. Resulta que el Mediterráneo es un mar más o menos caliente, ¿no? Pero está en una zona en la que cuando llega el invierno, las corrientes y las presiones cálidas, cuando se juntan con las presiones bajas, altas, las frías y las cálidas, es como ¡fush!, una explosión. Y aquí, que no llueve nunca, ¿vale?, que normalmente no suele llover mucho, esto está en proceso, esto está viviendo un proceso de desertificación agravado además por el cambio climático brutal. Cuando llueve, cuando pasa eso, es que llueve muchísimo en muy poco tiempo. Y cuando digo muchísimo, es que caen litros en cuestión de minutos. Que se agrava en la Comunidad Valenciana, y esto formó parte hace muchos años de una asignatura que yo tenía en la carrera de antropología de geografía urbana. Es decir, esto ya existía desde mucho antes de que la gente se empezara a inventar términos para polarizarse, ¿no? Esto ya se estudiaba en la universidad. Pasa que aquí el suelo tiene muy poca capacidad de absorción. Todo el Mediterráneo, como es mar Mediterráneo, está urbanizado, primera línea de playa, no sé qué, Benidorm, ¿no?, ciudades, que está urbanizada, es decir, es todo asfalto, y además están construidas sobre zonas inundables, ramblas y cuencas fluviales. Es decir, Alicante es una rambla. Pues el agua cuando cae, pues ¿dónde va? Por el curso natural de su rambla. Sí. Agregan a eso que la Comunidad Valenciana es una de las regiones, por no decir la región, con más montañas de toda España, que es decir, que ya no es solo lo que cae, sino que lo que viene de la montaña, ¿vale?, que hay veces que tú ves que está lloviendo por un poquito y de repente ¡bum!, como lo que pasó en Armero. Es decir, lo que cae de la montaña, ¿vale?, porque hay montañicas alrededor, mucha montañica en la Comunidad Valenciana, cuando eso llega al pueblo, que se junta con lo que está lloviendo allí, también, ¿vale? Entonces eso es lo que provoca el desastre. ¿Qué pasa? Que esta dana ha sido particularmente atípica porque el Mediterráneo está más caliente de lo normal, ha habido más humedad de lo normal y ha habido unas presiones de calidez y de extremos de calidez con frío más altas de lo normal. Es decir, por el cambio climático, por el fenómeno de calentamiento global que está sufriendo nuestro planeta. Eso es lo que ha hecho que esta dana sea mucho más sangrienta, y además lo ha comentado y lo ha analizado un científico de la EMET, y trágica, porque sangrienta no es la palabra, pero sí trágica, muy dolorosa, y la peor dana que yo he visto en toda mi vida. Yo llevo viviendo aquí toda la vida en la Comunidad Valenciana y no es la primera dana que yo he vivido. Entonces, bueno, pues eso es una falta de confianza en las instituciones científicas que realmente pues es una verdadera lástima. Y bueno, particularmente pues tampoco entiendo a quién le puede molestar que haya diversidad o visibilidad de otras religiones o de otros lugares o de otras personas o de otros colores, ¿no? Que el mundo es diverso, que es variado, que no tiene otro propósito que el de luchar contra el acoso escolar, el bullying, personas que puedan pues ser, ¿no?, de la orientación sexual que cada uno sea, y no atacar a ningún otro, ¿no?, y no atacar a ningún otro sector de la población, ni atacar las familias tradicionales, entre comillas, ni nada parecido, ¿no? Este programa no era para hablar de eso, pero parece que hemos llegado a ese tema. No sé cómo hemos llegado a ese tema, pero lo que quiero decir es que no sé, no entiendo la separación ni el odio. Yo creo que este planeta es un planeta en el que caemos todos, que independientemente de lo que cada uno sea o no sea, sienta o no sienta, opine o lo que no opine, porque pueden haber aquí personas que no estén de acuerdo con nosotros, Alejandro, o que tengan unas profundas creencias que, bueno, pues vayan en contra de todo lo que estamos hablando, ya sea por temas religiosos o por lo que sea, que no entiendo, porque yo creo que la religión también, el sistema de creencias, es algo muy personal y muy íntimo, y es que no me meto tampoco en eso. Es que yo respeto a cristianos, a musulmanes, ¿no?,
siempre y cuando no coarten la libertad de otras personas, porque pues si me voy a Afganistán y resulta que su sistema de creencias consiste en hacer esclava a la mitad de la población, que son las mujeres, pues si las mujeres están de acuerdo me parece muy bien, pero si no están de acuerdo, pues no me parece bien, ¿no, Alejandro? Exacto. Entonces, no sé, me lleva a pensar que al final tengo la esperanza de que lo que triunfe sea siempre el discurso del amor y de la comprensión, de tratar de entender al otro aunque no estemos de acuerdo, ¿no? Y de expresar nuestras opiniones siempre pues con amor, y creo que eso lo tenemos que practicar, porque juzgar es muy fácil, creo que las personas tendemos mucho a juzgar al otro, ¿no? Y no sé, me da lástima que nos estemos así atacando, como veo que las está atacando la gente, sobre todo en redes sociales, ¿no? Que me parece muy violento. No sé, ¿tú qué opinas? Pues Mado, como tú decías, no sé cómo derivamos hasta acá, pero creo que en cierto modo también tiene que ver con lo de Ruwa, y es, digamos, cuando tú tienes un hecho tan extraño y tan anómalo como lo que vivieron estos niños en el 94, y ahora de lo que estamos hablando, un evento climático inusitado, tú que llevas toda la vida viviendo allá y das fe de que lo que pasó, sí, las danas han existido, no estamos diciendo que es algo que ya se estaba investigando desde hace mucho tiempo, pero de esta intensidad y con estas características nunca había ocurrido, es algo demasiado extraño y demasiado particular. Yo siento, Mado, que tristemente estamos viviendo en un punto y en un momento de inflexión a nivel social, en donde la gran desconfianza hacia las instituciones científicas, la gran desconfianza hacia la versión oficial, que hay que decirlo, yo soy el primero que digo, duden de todo, investiguen de todo, traten de analizar diversos puntos de vista. O sea, una cosa es beber de muchas fuentes. Una cosa es pensamiento crítico y otra cosa Exacto. Ya falta de pensamiento crítico, que es lo que te conduce a la conspiranoia y no. Exacto. Tú lo has manifestado. Una cosa es el pensamiento crítico, otra cosa es la conspiración por la conspiración. Y siento que lamentablemente estamos en un punto de inflexión social en donde literalmente ya esto que muchos expertos denominan como la posverdad, o sea, la verdad detrás de la verdad y la verdad detrás de la verdad, ya nos ha convertido, por un lado, para mí, en una sociedad muy a la deriva, tristemente, en una sociedad que está muy a la deriva, y en una sociedad que espero yo que pueda reencaminar, que pueda respetar, que pueda entender las diferencias y que pueda construir un mundo mejor. Yo comparto lo que tú dices, yo creo que es un mundo en donde deberían ser respetadas las diversidades, debería ser respetado todo en sus tópicos, en su contexto, pero tristemente, Mado, estamos muy lejos de eso, o sea, siendo muy realista. Pues cómo hemos encadenado el tema del fenómeno OVNI, la conciencia global con estos temas de medio ambiente. No lo sé cómo hemos llegado aquí, pero al final es que a lo mejor todo está conectado y a lo mejor por eso esas experiencias dan ese tipo de mensajes que tienen que ver con el cuidado de este lugar tan sagrado, tan increíble, tan milagroso llamado planeta Tierra, que si ustedes se paran a pensarlo de verdad, este lugar, este planeta, esto que estamos viviendo, esta experiencia de vida que estamos aquí viviendo, estas personas, estos Homo sapiens, que apenas llevamos unos añitos dentro de lo que es el gran o la gran historia del universo, nosotros somos nuevos, novatos en la gran historia del universo, pues no deja de ser un milagro. Quiero que sepan ustedes que aquí ustedes son bienvenidos, si son de Colombia, si son de Costa Rica, si son de Zimbabue, si son de Bangladesh, si son de la India, si son de China, si son de Estados Unidos, si son de Ecuador, si son de Marruecos, están ustedes siendo bienvenidos en este canal. Son ustedes bienvenidos, tengan ustedes el sistema de creencias que tengan, si son ustedes budistas, si son ustedes cristianos, si creen ustedes en el Dios bíblico, si son ustedes adoradores de Alá. Bueno, todo es respetable y son ustedes queridos, sean ustedes quien sean, si son ustedes solteros, casados, si viven con un hombre, con una mujer, da igual. Me da igual, son ustedes bienvenidos y son ustedes hermosos y maravillosos por estar viviendo en este planeta Tierra. Y en este canal todo el mundo
tiene acogida y todo el mundo puede expresar su opinión y comentar siempre y cuando sea desde el amor y el respeto. Si van ustedes a insultar, a faltarle respeto a alguien, a criminalizar, a lanzar algún tipo de discurso de odio, les ruego, ateniéndose a los guidelines, a los friendly lines, ¿no? A las políticas de uso, que, bueno, pues se vayan a otro lugar porque este no es el sitio. Este es un sitio, pues eso, de diversidad sana y de expresión de opiniones, aunque no estén ustedes de acuerdo, de forma respetuosa, que siempre y cuando se expresen ustedes de forma respetuosa y con amor y tratando de entender a los demás, serán siempre bienvenidos aquí. Alejandro, muchísimas gracias a ti también por estar aquí, amigo mío, grande siempre, como siempre, eres muy grande, y por invitarnos a ese viaje contigo, a ese viaje, a este caso, uno de los expedientes OVNI más fascinantes de toda la historia. Espero tenerte más veces aquí. Mado, no más es que tú chifles y yo aparezco aquí en Antena Misterio. Yo soy feliz, sabes que el cariño y el respeto y todo por quien eres, por la calidad de profesional y sobre todo de ser humano y excelente gamer, hay que decirlo. No, eres maravillosa y me encanta estar aquí y bueno, gracias por permitirme estar aquí, conocer a tu comunidad, compartir con ellos. Creo que espacios como este nos aglutinan a personas que amamos la curiosidad, que amamos el misterio, que amamos lo que yo siempre he denominado la magia de la vida, la magia que rodean este tipo de temáticas. Así que feliz de estar acá y si a alguien le interesa mi trabajo, le gusta lo que... ¿Dónde podemos jugar contigo y dónde te podemos encontrar? ¿Dónde pueden jugar? Bueno, con Mado nos encontramos a cada rato en Xbox Live, así que cuando yo la veo ahí conectada, Mado está conectada jugando, cada ratico nos vemos ahí. Me pueden seguir en mi canal de YouTube, donde hablo sobre misterio, que se llama Mandrágora Misterios, donde trato tópicos relacionados con misterios de la historia, conspiración, novedades del fenómeno OVNI, mucha actualidad. Es un canal muy de actualidad sobre el fenómeno de este tipo de temáticas. Reitero, Mandrágora Misterios en YouTube. Y tengo también un canal de videojuegos que estrené hace poco, en donde espero tenerte a ti, porque sé que también tenemos mucha tela que cortar en ese tema. Por supuesto. Se llama I Was Dark Gamer. I Was Dark Gamer. Ahí lo estamos escribiendo. Ahí lo estamos escribiendo, ahí lo van a ver abajo, en donde publico no solamente gameplays, porque hago gameplays en directo, sino entrevisto a personas relacionadas con la industria de los videojuegos en Colombia y en el mundo, desarrolladores, guionistas, sonidistas, expertos en el ámbito de los videojuegos. También hago reseñas, hago mucho contenido relacionado con este fantástico mundo que tanto nos apasiona a Mado y a mí. Reitero, I Was Dark Gamer, y en redes sociales me pueden seguir en Instagram en @alebernalpress, press de prensa con doble S, alebernalpress con doble S en Instagram. Muchas gracias, Mado. Un abrazo muy grande a ti y a todos los que nos han estado escuchando hasta este momento, hasta este instante. Atentos siempre a sus comentarios, a sus opiniones sobre este caso que acabamos de comentar y de explicar con el gran Alejandro Bernal. Un abrazo muy, muy, muy grande.